buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Estamos aquí listos para comentar el estudio que toca este día. Déjenme ver cómo se llama porque no encontré ayer dónde lo ingeniaran. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, hermanos, les invitamos a que compartan la liga del estudio por si hay algunos hermanos que todavía se puedan conectar y estén interesados en unirse al estudio del día de hoy. Vamos a hacer una oración breve para iniciar ya en forma. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú nos has cuidado hasta este momento. Te doy gracias porque nos permites tener la oportunidad de meditar en tu palabra. Te ruego que tú, Señor, perdones nuestras faltas y nos ayudes, Señor, para comprender, Señor, el mensaje de tu palabra. Quédate, Señor, con nosotros, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, entonces ya ubico aquí en mi teléfono el mensaje. Este es el estudio, perdón, no es, se llama, esta es la lección 6, por favor, ¿no? Lección 6 es el llamado. Aquí de acuerdo a lo que veo, hay una pregunta de reflexión, pero esto se refiere más a la lección anterior. Esta es una pregunta personal. No voy a detenerme mucho en la pregunta, pero sí les invito, sobre todo para como parte del repaso de la lección anterior, quienes están siguiendo más puntualmente el estudio, que podamos meditar en ella. Y la pregunta dice: ¿cuándo empezó el proceso de su salvación? Esa es una pregunta en la que no me voy a detener, pero sí les invito principalmente a quienes estuvieron en la lección anterior, que piensen en esta pregunta y de alguna manera puedan personalmente responder. Y si tienen ahí el estudio, pues ahí pueden tomar o hacer sus notas, si lo tienen impreso, para ir contestando todas las preguntas y aquí indicaciones del estudio. Bueno, ya entrando en este estudio, que es el llamado, vamos a leer e ir siguiendo la lección. En la introducción dice que una de las enseñanzas bíblicas que proporciona más confianza y consuelo al cristiano es el hecho de que Dios toma la iniciativa para salvarnos. Dice: la salvación procede y depende de Dios. Vamos a leer aquí en la palabra de nuestro Dios, en los pasajes que, de acuerdo a este estudio, nos dan esta certeza o respaldan esta afirmación de la salvación. Aquí el punto me parece clave de la lección. Dice que la salvación procede y depende de Dios. Vamos a leer en Efesios 1 del 3 al 5. Vamos a ver de qué forma este pasaje respalda esta afirmación. Dice en la palabra de nuestro Dios: no se me mueve, aquí está, 1 del 3 al 5. Efesios 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien. Entonces aquí hay una pregunta de acuerdo a este pasaje en el estudio. Dice: ¿cuándo nos escogió Dios? Aquí anoté yo, me parece que de acuerdo al estudio, a la Biblia, es en el versículo 4, dice que Dios nos escogió en Él, en Cristo,
antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien, entonces Dios nos escogió desde que antes del mundo fuese creado, de acuerdo a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer en el siguiente pasaje, que es en Primera de Juan 4:19. Que dice la palabra de nuestro Dios en este pasaje: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces aquí la pregunta es, de acuerdo al pasaje, si nosotros amamos primero a Dios o quién amó, ¿cuál es la relación ahí o quién tomó la iniciativa? Dice, ¿quién amó primero? Bien, aquí de acuerdo a la palabra de nuestro Dios en este pasaje dice, nosotros le amamos a Él. Dice que nosotros le amamos, bueno, quienes somos salvos, como dice, venimos de la lección anterior, ¿verdad? Pero dice que si nosotros le amamos es porque Dios nos amó primero. Entonces esa sería la respuesta a esta pregunta. Y vamos a continuar ahora leyendo en Romanos. El pasaje que menciona aquí es en el capítulo, es un... bueno, para quienes ya tienen más experiencia en la estudio de la Biblia, es un pasaje muy conocido. Para quienes no tienen tanto experiencia, vamos a leer el pasaje. Dice en Romanos 8, 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, aquí hay una pregunta, dice que en el pasaje dice que Dios hizo dos cosas antes de llamarnos, y luego pregunta cuáles son estas dos cosas, o sea, cuáles son las cosas que hizo antes de llamarnos. Entonces, aquí le anoté yo, a ver, déjenme ver, pero creo que más adelante lo confirma el estudio, pero menciona que son dos cosas. Entonces dicen, en el versículo 29, si leemos otra vez con atención, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito en mucho. Dice entonces la palabra de nuestro Dios que, bueno, la pregunta es que antes de llamarnos, bueno, en el versículo 30 en realidad dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces dice que antes de llamarnos hubo dos situaciones anteriores. Yo le anoté aquí, me parece que es lo que confirma el estudio, es antes de eso Dios nos conoció, de acuerdo a lo que dice el versículo 29, dice a los que antes conoció, dice que también los predestinó. Bueno, aquí hay algo muy, muy interesante en este mismo versículo 29, dice a los que predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien, entonces las dos cosas que sucedieron antes, entonces de acuerdo aquí a la palabra de nuestro Dios, es que Dios nos conoció y nos predestinó antes de llamarnos, o a quienes Dios llamó primero los conoció y los predestinó. Entonces aquí en el estudio habla, es una especie de aclaración nos da un poquito más de elementos para entender a qué se refiere con que Dios nos conoció. Dice aquí en el párrafo siguiente, después de donde vienen los puntos A y B, que el conocer en realidad se refiere más a amar. O sea, Dios
nos amó antes de llamarnos, ¿verdad? Entonces, y nos amó desde, habíamos visto antes que en los versículos anteriores que leímos, nos amó desde antes de que el mundo fuese creado, ¿verdad? Y entonces tenemos dos elementos muy, muy interesantes aquí, siguiendo el estudio, que antes de llamarnos, Dios nos amó o nos conoció, que en el estudio se relaciona mucho con el amor de Dios, y la otra es que nos predestinó. Bueno, este es un punto interesante aquí de acuerdo al estudio. Dice que la palabra traducida para predestinar significa planear de antemano. Entonces aquí efectivamente en lo que yo les comentaba que era muy importante, en el versículo 29 dice que Dios nos predestinó o predestinó a sus hijos para algo. Dice, la palabra traducida predestinar significa planificar de antemano, según Romanos 8:29. ¿Para qué predestinó Dios en relación? ¿Qué predestinó Dios en relación con aquellos que Él conoció? Entonces leemos nuevamente el versículo para ver o recalcar qué es lo que dice el versículo y qué encontramos en relación al estudio. Dice la palabra de nuestro Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos. Bueno, entonces aquí creo que es muy relevante el hecho de que la palabra de nuestro Dios dice que Él nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Jesús, ¿verdad? Entonces para esto nos escogió, nos amó Dios y nos predestinó, o de antemano planeó llamarnos, ¿verdad? Bien, entonces dice aquí que en resumen, bueno, ya como que para cerrar esta sección del estudio, viene un resumen de lo que se acaba de ver. Dice que Dios, en este orden, a sus hijos primero los conoció, podríamos decir los amó desde antes que el mundo fuese creado, los predestinó, los escogió y los llamó. Entonces son esos tres puntos, de acuerdo al estudio, que hay que rescatar o tomar en cuenta de lo que vamos avanzando en el estudio. Vamos a leer, entonces, de acuerdo igual a las notas del estudio, vamos a seguir leyendo. Dice: Dios nos llamó, entonces, porque nuestra conducta... Dios no nos llamó entonces porque nuestra conducta era buena, o porque teníamos fe, o porque vio que íbamos a creer, o porque asistíamos a la iglesia, o porque pertenecíamos a la familia cristiana. Cualquiera de estos motivos sería, en el fondo, mérito propio. Por el contrario, la salvación es por gracia. Dios nos amó y nos escogió a pesar de nuestro pecado. Bien, entonces creo que esta parte del estudio es muy importante, que no tenemos nosotros méritos en sí delante de Dios para que Dios nos haya llamado. Dice que Dios nos llamó, bueno, aquí dice: por el contrario, la salvación es por gracia. Dios nos amó y nos escogió a pesar de nuestro pecado, ¿verdad? De nuestra condición humana, que pues está implícito el pecado en la condición humana, ¿verdad? Bien, entonces vamos a seguir en el estudio y ahora, si se fijan, en la parte anterior, en el resumen anterior nos quedamos en el punto 3. Bueno, el punto 3 habla de que Dios nos llamó. Entonces aquí el estudio ahonda un poquito en lo que es cómo llama Dios a sus hijos, o cómo llama Dios a sus escogidos, ¿verdad? Dice que hay dos tipos de llamamiento para las personas, ¿verdad?
Y dice aquí el estudio que hay un llamamiento exterior y que hay un llamamiento interior. Bueno, vamos a ver aquí, siguiendo el estudio, está muy ilustrativo. Vamos a ver qué es lo que dice en el estudio, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, que es el llamamiento exterior. Dice, Dios, en su plan perfecto, ha decidido usar a otras personas como instrumentos en nuestra salvación. Para llamar a alguien, entonces, Dios siempre envía mensajeros. Estos frecuentemente son familiares o amigos o alguien que comparte el Evangelio con nosotros. Bien, entonces esto es lo que la Biblia no necesariamente la Biblia, sino la Biblia se escribe este tipo de llamamiento, pero como está organizado el estudio, así está escrito como el llamamiento exterior, ¿verdad? Que esto es cuando alguien escucha la palabra de Dios. Luego, aquí hay algún punto que dice una pregunta en relación a lo anterior, de cuando alguien escucha la palabra de Dios de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser, aquí hablaba de cómo es que puede alguien escuchar la palabra de Dios, y dice que nos invita a leer en Mateo 22. Vamos a leer en Mateo 22. Mateo capítulo 22, versículo 14. Dice aquí la palabra de nuestro Dios: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bien, aquí la Biblia habla de esta situación de que no todos los que son llamados en realidad aceptan el llamamiento o el mensaje de Dios. Voy a leer un poco creo que un pasaje que tiene alguna relación con esto, también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, es Marcos, ya me cambié ahora estoy en Marcos. Marcos capítulo 4, voy a leer un poco, creo que esto tiene relación y es igual nos ayuda a ilustrar un poquito esta situación. Algunos de ustedes probablemente ya están muy familiarizados con este pasaje, y es la parábola del sembrador. Voy a leer algunos versículos, empezando en el capítulo 1 de Marcos 4. Dice la palabra de nuestro Dios: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Bien, me voy a pasar un poquito, si ustedes gustan leer el pasaje completo. Voy a leer a partir del versículo 14, nada más para comentar un poquito también sobre este pasaje. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, creo que este pasaje tiene relación con la pregunta que menciona el estudio aquí, en base al pasaje de Mateo. Dice, ¿son salvos todos los que han sido llamados externamente, es decir, todos los que escuchan el Evangelio? Bueno, aquí creo que la respuesta es no, ¿verdad? Es una respuesta corta y hay el mismo pasaje de Mateo 22:14 lo comenta, y hay algunos otros pasajes en la Biblia que nos hacen ver esto, ¿verdad? Que esto es así. Vamos a seguir leyendo ahora en relación al llamado interior. Dice, lea Juan 3, en Juan 3, capítulo 3, versículo 3. Pues vamos a leer la palabra de nuestro Dios en este pasaje. Dice Juan 3, 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Bien, vamos a leer aquí, dice, para ser, bueno, abajo dice en el llamamiento interior, y debajo de la lectura dice, para ser salvo y ver el reino de Dios, uno tiene que, bueno, aquí le anoté nacer de nuevo, en relación a lo que dice el texto. Dice nacer de nuevo. Bueno, entonces uno tiene que nacer de nuevo, y aquí en el estudio habla un poquito, ahonda un poquito de qué se trata nacer de nuevo, ¿verdad? Dice nacer de nuevo es otra manera de describir el llamamiento interior. Significa que el Espíritu Santo nos da un nuevo corazón, capaz de responder al Evangelio con fe, y a veces lo llamamos regeneración. Bien, entonces, vemos lo que de acuerdo al estudio nos aclara un poquito y nos da un poquito más de elementos para que sepamos qué es nacer de nuevo. Luego dice que esto en términos de la doctrina cristiana también se conoce como la regeneración, ¿verdad? Nacer de nuevo también se conoce con este término. Voy a leer un pasaje muy brevemente. Voy a regresar un poquito en el Antiguo Testamento. En Ezequiel, vamos a leer un poquito en el profeta Ezequiel, también algo que tiene relación con este pasaje que leímos de Juan 3:3, que uno tiene que nacer de nuevo. Bien, entonces en Ezequiel, en el capítulo 11, vamos a leer, bueno, aquí el pasaje completo es de acuerdo a la Biblia, en esta versión, la versión Reina Valera de 1960, tiene esta separación que dice, o este título de este pasaje dice promesa de restauración,
y renovación, que abarca del 14 al 25, pero vamos a leer en el versículo 19 y el 20 solamente. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Bien, aquí me acordé de este pasaje porque efectivamente habla de, aquí la ilustración del estudio, dice que nacer de nuevo es otra manera de describir el llamamiento interior, significa que el Espíritu Santo nos da un nuevo corazón, ¿verdad? Entonces esa es la relación del pasaje que quería comentarles. Hay más pasajes en la palabra de Dios que refuerzan las ideas del estudio, ¿verdad? Entonces quería nada más tomar esta porción de la palabra de nuestro Dios en el profeta Ezequiel, ¿verdad? ¿Ya estamos? Bien, creo que tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya al parecer ya se solucionó. Entonces, aquí la invitación para que sigan compartiendo la liga del estudio, para que los hermanos que puedan terminar, también avanzar con este estudio y terminar de contestar sus hojas, ¿verdad? Sus hojas del estudio. Nos quedamos entonces en Romanos, estamos leyendo en Romanos 10, versículos 10 y 11, y de acuerdo a estos versículos, lo que en el estudio dice, para ser salvo usted tiene que, y viene un espacio luego en Jesús. Entonces aquí creemos que la palabra correcta es un verbo, ¿verdad? Un verbo que dice creer en Jesús, ¿verdad? Y luego dice el estudio, aquí especifica o indica que el resultado del llamamiento interior es creer en Jesús, ¿verdad? Es la fe, ¿verdad? Tener fe en Jesús, o en lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús. Esto es, pero bueno, en sí el tema de la fe en sí es, pues yo creo que es tema de otro estudio, pero más profundo, pero en sí la palabra que viene aquí dice, para ser salvo usted tiene que creer en Jesús, pero es muy importante resaltar, ¿verdad? Que eso es el resultado del llamamiento, como lo menciona el estudio interior, ¿verdad? Vamos a leer ahí mismo en Romanos, en los versículos 14 y 15, en ese mismo pasaje que estábamos leyendo ahora, en los versículos 14 y 15, para seguir contestando en el estudio. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces dice, para creer en Jesús usted tiene que, luego dice el Evangelio. Entonces acá otro verbo, ¿verdad? Escuchar el Evangelio. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bien, entonces, creemos aquí tenemos que escuchar el Evangelio, ¿verdad? Antes de creer, y entonces el escuchar pues es parte del llamamiento exterior, ¿verdad? Del que está hablando el estudio, y el creer, o el aceptar lo que se está escuchando acerca de Jesús, ¿verdad? De su sacrificio por nosotros, ¿verdad? Entonces es el creer en Jesús, ese es el resultado del llamamiento interior, ¿verdad? Pero tenemos que escuchar primero. Bien, vamos a ver qué dice aquí. Creo que es un pequeño repaso, ya estamos acercándonos al final del estudio y viene un pequeño repaso
dice, anote las definiciones. El llamamiento externo, acá le llama interior y exterior, y aquí le llaman interno y externo, pero pues obviamente es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí nos invita a hacer un repaso. Dice, ¿qué es? Anote las definiciones, o podemos, aquí ustedes, de acuerdo a lo que el estudio les ha hecho interpretar, pues pueden aquí anotar lo que consideran que es el llamamiento externo y que es el llamamiento interno. Yo voy a poner aquí las definiciones que yo puse, de acuerdo también a lo que yo entendí del estudio. Dice, anote las definiciones. El llamamiento externo está relacionado con escuchar la palabra de Dios, o que alguien nos hable de Dios o de Jesús, ¿verdad? Puede ser, como dice el estudio, un amigo, una persona que simplemente nos habla, ¿verdad?, aunque no la conozcamos, o puede ser algún familiar. Entonces ese es el llamamiento externo, es escuchar la palabra de Dios a través de alguien, ¿verdad? Y el llamamiento interno es creer en Jesús. De acuerdo también al estudio, es que no solo es que escuchemos, ¿verdad? Porque no, pues mucha gente puede escuchar, pero no todos tienen fe en que lo que escuchan es cierto, o no sienten necesidad, ¿verdad?, de que Jesús los salve. Entonces dicen, el llamamiento interno es creer en Jesús, de acuerdo a lo que yo entendí. Y dice el estudio que también se le llama, ya les habíamos comentado que de acuerdo a la doctrina cristiana también se le llama a este proceso, se le llama regeneración. Luego aquí viene una pregunta personal, también es, ahora que tenemos el tiempo, la pueden contestar también en su casa, para que ustedes le pongan en forma personal cuál es su experiencia, ¿verdad? Dicen la pregunta número 2, ¿cuándo empezó su proceso de salvación? ¿Verdad? De acuerdo a lo que esto tiene que ver en relación con los dos estudios y con el estudio anterior que según recuerdo habla de la salvación, ¿verdad? Y en realidad también esa era la pregunta de reflexión con la que inició este estudio. Entonces, ¿cuándo empezó el proceso de su salvación? Esa es una pregunta personal, para que no la dejen en blanco, que la anoten, ¿verdad?, ya con tiempo. Ahí pongan su nota de cuándo empezó personalmente para cada uno de ustedes, o para cada uno de nosotros, el proceso de salvación. Bien, vamos a la pregunta 3. Bien, aquí tengo una ayuda. El proceso de salvación también empezó, esa es la respuesta, probablemente es la respuesta teológica. El proceso de salvación empezó antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, probablemente estaba yo más enfocado al llamamiento interno, ¿verdad? Pero el proceso de salvación ya en forma más con bases teológicas, y de acuerdo a lo que vimos, ¿verdad? Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, y no solo nos conoció, como decía el estudio, el hecho de decir que nos conoció es que nos amó, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Bien, vamos a continuar entonces. Esa era una pregunta más yo creo que era la más difícil de este estudio. Entonces vamos a otra que es más fácil, ¿verdad? Ya estamos en el repaso, pero esta pregunta es un poquito más fácil. Dice, coloque los términos en el orden correcto: llamamiento externo, amor de Dios, predestinación, y llamamiento interior o regeneración. Entonces, de acuerdo a lo que vimos otra vez en el estudio, dice que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo, pero en el estudio dice que conocer es más, se refiere al amor de Dios, que Dios nos amó desde antes de conocernos, ¿verdad? Y antes de inclusive que el mundo
fuese creado. Y de acuerdo también a los pasajes que leíamos en Romanos, dice que a los que conoció también los predestinó. Entonces ya se sería es parte del proceso de salvación, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podríamos poner es amor de Dios, predestinación, llamamiento externo y llamamiento interno, o llamamiento interior, o regeneración. Y aquí viene la pregunta, otra pregunta, predestinación, ¿qué significa? Bueno, pues aquí de acuerdo a los como que vienen, es como pudiera ser un poco de etimología, pero no tan profunda. Aquí nada más es un prefijo, ¿verdad? Predestinación, ¿verdad? Que teníamos un destino, ¿verdad? Desde antes de que nosotros lo supiéramos, pero eso es más de acuerdo a la, se puede inferir de la palabra, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver qué dice en el estudio. El estudio mismo también nos da la explicación. Dice en la primera página, dice que la palabra traducida predestinar significa planificar de antemano, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Y está también para que lo veamos también de acuerdo a lo que dice el estudio. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Planificar de antemano. Bien, pues ya gracias a Dios estamos prácticamente terminando el estudio. Déjenme ver que estas son preguntas un poquito todavía dice para discusión. Probablemente esto sería más enriquecedor de alguna manera si estuviéramos en un grupo de juntos, ¿verdad? Bueno, estamos juntos pero no podemos interactuar. Pero vamos a leer las preguntas de cualquier forma y por aquí tengo alguna otra nota, pero pues ya prácticamente estamos terminando de acuerdo a lo que yo tengo aquí en mis notas el estudio de esta tarde. Dice para discusión: el hecho de que Dios haya elegido a algunos antes de la fundación del mundo elimina la voluntad propia del hombre y su participación en su salvación. Esa es la primera pregunta. Bien, aquí se me hace que tiene que ver con el llamamiento interior, ¿verdad? Tenemos que creer, de cualquier forma tenemos que creer en Dios, ¿verdad? Esa sería mi respuesta, una respuesta corta, pero igual es les digo, si estuviéramos platicando, probablemente esta sería una sección de tomar en cuenta más opiniones y ahora sí que enriquecernos de las opiniones de más personas, ¿verdad? Dice: ¿cómo podríamos contestar a la persona que dice que es injusto de parte de Dios elegir a algunos y no a otros? Bien, ahí es una pregunta, ¿cómo lo podemos contestar? Así es difícil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice el pasaje aquí que marca de la palabra de nuestro Dios, pero de entrada, si no nos acordamos de ningún pasaje, pues sí sería difícil eso contestar. Vamos a ver, entonces, hermanos, dice que hay que leer en Romanos 9, y luego dice: piense también en esto, si nadie merece la salvación, ¿cómo podemos llamar injusto a Dios por salvar a alguien? Además, ¿de quién es la culpa si alguien no se salva? Bien, vamos a leer en Romanos capítulo 9. Yo seleccioné ya por ahí, de acuerdo a lo que estaba leyendo un poco antes, seleccioné algunos versículos, pero pues se puede leer en todo el capítulo de Romanos. Habla de la elección, ¿verdad? También
Bueno, habla de la elección de Israel, ¿verdad? De la elección del pueblo de Dios. Esto también tiene contextos históricos y algunos otros contextos, ¿verdad? Dice Romanos 9. Bueno, es todo el capítulo, pero yo voy a leer solamente en los versículos del 14 al 23. Y aquí dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Bueno, vamos a leer el último versículo. Dice, y a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bueno, aquí está claramente hablando otra vez del llamamiento, ¿verdad? De un llamamiento que menciona aquí el versículo 24. Dice, a los cuales ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino de los gentiles. Bueno, aquí en la historia, pues tenemos que remontarnos a la historia, ¿verdad? Que anteriormente o antes de Jesús no se sabía, de acuerdo a la tradición judía y los escritos bíblicos que vienen desde antes de Jesús en el Antiguo Testamento, pues básicamente se hablaba o muchas de lo que se entendía que era el mensaje de Dios era para el pueblo judío, ¿verdad? Pero bueno, aquí habla efectivamente que habla de la soberanía de Dios entre otras cosas. O sea, que Dios Dios tiene la autoridad de salvar a la gente, ¿verdad? Porque dice que en principio, y lo que a mí me llamaba la atención en el estudio es que qué tan bueno debo ser. Y creo que habla el estudio mismo de esto. O sea, no tenemos méritos como tal nosotros para forzar a Dios a que Dios nos ame, ¿verdad? Dios nos ama porque pues Él es bueno, pero no tenemos méritos nosotros para ganar la salvación o para ser salvos ¿verdad? De antemano. Entonces, sí es una pregunta un poquito complicada, pero digamos, hay pasajes en la Biblia que respaldan esta postura de que Dios nos escogió o escogió a sus hijos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero no se queda ahí la Biblia. Entonces hay muchos pasajes, ¿verdad?, que refuerzan las posturas de la Biblia y las posturas que estamos viendo. Y nada más para comentarles, bueno, el pasaje muy conocido también por nosotros, les digo, quienes ya hemos leído algunas veces la Biblia o algunos pasajes de la Biblia, pues es muy conocido el pasaje de Romanos 8, ¿verdad? 29, 28, 29. Pero es un proceso, entonces, porque también en el estudio anterior veía que hablaba de la salvación como un proceso. Todo en la vida del cristiano es un proceso. Entonces,
sí, Dios nos amó, pero hay un proceso de que tenemos que escuchar la palabra de Dios y tenemos que creer el mensaje de Dios, ¿verdad? Bueno, creo que en general, déjenme ver qué más. Ay, por aquí tengo algunas otras notas, pero creo que ya de cualquier forma ya hemos avanzado bien en el estudio. Muy bien. Bien, aquí tengo otras notas, pero las vamos a dejar para otra ocasión. Creo que ya el estudio pues está muy concreto, en realidad es muy concreto, también en cuanto a lo que nos enseña déjenme ver cómo es el título de la lección, porque de cualquier forma está muy bien estructurado. Es el llamado, ¿verdad? Entonces ese es creo que nos lleva el estudio de la mano, nos empieza a hablar del amor de Dios, ¿verdad? Y que Dios nos amó desde antes de conocernos, antes de la fundación del mundo. Y que hay dos tipos de llamados, ¿verdad? El llamado exterior y el llamado interior. Vamos a leer nada más el texto que es para memorizar, lo voy a leer. Si de preferencia, si están haciendo la están usando la técnica de memorizar y están tratando de memorizar algunos estudios, estos textos son muy importantes que los tratemos de aprender o que nos acordemos de ellos, ¿verdad? Si no, lo ideal es que nos los aprendamos. Si no nos los aprendemos, que nos tratemos de meditar en lo que dice el texto, ¿verdad? Son textos muy pequeños, pero con mucha significado, ¿verdad? Este es el texto que está en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bien, creo que es muy importante que no solo nos escogió Dios, ¿verdad? Sino que nos amó y nos llamó, ¿verdad? Aquí dice, ¿para qué nos escogió Dios? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿verdad? Entonces tenemos también esa tarea y esa responsabilidad como cristianos, ¿verdad? Buscar buscar la santidad, ¿verdad? Como es parte probablemente del estudio anterior o de algo que vayamos a ver en otros estudios, ¿verdad? Tenemos que buscar estar bien delante de Dios, ¿verdad? Bien, entonces de acuerdo a las notas y al mismo contenido del estudio, pues ya estamos concluyendo el estudio. No sé si hay alguna comentario. Vamos a los motivos de oración. Bien, les damos gracias, hermanos. Bueno, primero le damos gracias a Dios porque nos permitió estar con ustedes, y también le damos gracias a quienes pudieron estar escuchando el estudio, y esperamos que Dios nos ayude a poder interiorizar, ¿verdad? Poder comprender lo más posible y poder llevarnos alguna enseñanza de estos estudios, ¿verdad? What? No, creo que no. Sí. Sí, se lo mandé, es un mensajote. Ah, sí, es cierto. Aquí como oramos. Ok, hacemos una oración y después cada quien ora en su casa. Sí, no, mira, aquí estamos separados.
Ya los tengo. Sí, sí. Hacemos una oración. Bien, hermano. Bueno, voy a leer primero, voy a leer los motivos de oración y vamos a hacer una oración esperando que, yo lo que les recomiendo es que ustedes oren en su casa. Aquí algunos hermanos son conocidos. Voy a leer rápido y vamos a después orar, pero también para que ustedes sigan pidiendo a Dios, ¿verdad?, en sus casas por todas estas peticiones que se han compartido, ¿verdad?, y que son de nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Dice: motivos de oración por salud, por la hermana Carmen, por Jonathan, por Rebeca y Ana Laura, Eloína y su mamá, por Lupita, por la hermana Tabita, por la hermana Epifania y por Edna Guerrero. Vamos a orar también por el trabajo, por algunos hermanos, por Dago, por Adrián, por Edith. Son hermanos que vamos a orar para que el Señor los ayude, ¿verdad?, también con esta petición que tienen delante de Dios. Luego dice: por el regreso de los hermanos a las empresas. Vamos a orar también por el trabajo y por el trabajo de nuestro hermano Ignacio Lorenzo. También que Dios le ayude en su negocio, ¿verdad? Y que lo bendiga a él y bendiga a las personas que trabajan con él. Vamos a también por Rafa. Rafa nos comenta de Alfredo, que tuvo la pérdida de un ser amado. Vamos a orar por Joseph, por Yamuri, por Alex, y dice por sus nietos, en especial Jade, por la salud de Jade, por Jaime, el papá de sus hijos, Braulio. Bueno, vamos a hablar por Braulio, ahí viene el motivo de oración, la familia Moreno Escamilla, por Jesús Alberto Hernández, por nuestro hermano Marco Bocelli, por Aarón, Rubén, Alfonso, Alejandro, que son hermanos de nuestra hermana Eloína, y por Miriam, Eunice, por la salud de Miriam. Vamos a orar, hermanos, y les pido de favor que sigamos orando en nuestras casas por estas peticiones. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Tú, Señor, nos soportas, Señor, aunque nosotros no hacemos, Señor, necesariamente tu voluntad como tú quieres, Señor. Te ruego, Señor, que tú escuches, Señor, nuestra oración. Hay muchas necesidades, Señor, con nuestros hermanos, Señor, y con amigos, Señor, y conocidos que tenemos. Señor, no recuerdo todos los motivos, Señor, que están delante de ti, Señor, pero tú los conoces. Te ruego, Señor, que tú seas con nuestros hermanos, Señor. Ya leímos y tenemos, Señor, esta lista de peticiones. Te ruego, Señor, que bendigas, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que han tenido alguna pérdida, Señor, de algún ser querido. Te ruego que bendigas, Señor, a nuestros hermanos, Señor, que tienen necesidades, Señor, económicas, Señor, también necesidades espirituales. Te ruego, Señor, que tú seas, Señor, en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Tú les bendigas, Señor. Te ruego, Señor, que tú te quedes con nosotros, Señor, y seas con nosotros a lo largo de la siguiente semana, Señor, que tú nos permites ya prácticamente concluir esta semana. Te ruego, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, Señor, nos sigas ayudando, Señor, para estar atentos a las necesidades de nuestras personas, Señor, y de las personas que están cerca de nosotros. Te ruego, Señor, que tú nos des de tu dirección, Señor, para poder, Señor, seguir, Señor, en tu camino y tener fe, Señor, en tus promesas. Ayúdanos, Señor, en especial en estos tiempos que son difíciles, Señor, para muchos de nosotros, para muchos de nuestros amigos, para muchos de nuestros familiares, Señor. Te ruego que tú te quedes con nosotros, nos ayudes, Señor, para poder tener paz, Señor, y que nuestros hermanos, Señor, que tú les des la paz, Señor, que
que tú tienes, Señor, y que tú puedes dar, Señor, ante las situaciones, Señor, aunque sean situaciones difíciles. Te ruego que te quedes con nosotros y perdones nuestras faltas, Señor, y nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.